Buen día, estimados estudiantes. Mi nombre es Jorge Luis Gómez Salinas, ingeniero mecánico electricista. La materia que vamos a impartir en este bloque se llama programación y se impartirá en la Escuela Superior de Ingeniería. En el anterior video, en la clase de esta clase, vimos la historia de la computación, un poquito de historia, los tipos de dispositivos y los sistemas de procesamiento. Mencionamos algunas características, mencionamos algunos elementos y ejemplos. ¿Ok? Ahora bien, un sistema en general se define como un conjunto de componentes conectados e interactivos que tienen un propósito y una unidad total. Un sistema de procesamiento de información es un sistema que transforma datos brutos en información organizada, significativa y útil. En esta figura nosotros podemos ver tres componentes de un sistema de procesamiento de la información, que serían los elementos principales, que serían la entrada, la salida y el procesador. ¿El procesador qué es? Esto puede ser bastante complicado porque un proceso puede tener diferentes partes, ¿ok? Pero para fines de mostrar ese sistema, los procesadores o el procesador se representa como una simple caja, un rectángulo, y puede aceptar datos que se van a llamar entrada, y esta entrada se transforma en el proceso, en el procesador, entonces para producir una información denominada salida o resultados. También vimos cuáles son los elementos, los dispositivos de entrada, los dispositivos de salida. Basados en esta información, muchos dispositivos u organismos pueden ser considerados sistemas de procesamiento de la información. Un termostato, por decirlo así, que controla la temperatura de un edificio es un sistema de procesamiento de la información. La entrada es la temperatura media de la habitación o del espacio y la salida es una señal que controla la caldera del aire acondicionado. Ese es un ejemplo muy básico. ¿Ok? Nosotros tenemos un aire acondicionado en nuestra casa, en nuestra habitación, en esta región de Veracruz, en el sur de Veracruz. Debemos tener un sistema de aire acondicionado para poder descansar. Es muy difícil no tenerlo porque hace calor. Bueno, nosotros en ese sistema vamos a poder ver las tres cosas. Un elemento de entrada es cuando nosotros al control remoto le damos clic en encender. Eso manda una señal de entrada a la tarjeta controladora del aire acondicionado. Esa tarjeta enciende el equipo y hace que el proceso de enfriar, el ciclo de enfriamiento empiece a funcionar en el aire acondicionado. El elemento de salida sería entonces todo ese proceso que va a hacer, todo ese ciclo que va a hacer para que el aire empiece a circular. Ese sistema de aire acondicionado tiene un termostato en sí para medir la temperatura. Si nosotros al aire acondicionado le ponemos 24, ese termostato va a ser una comparación de señales. Bueno, la tarjeta, pero con base en ese termostato. Va a ser una comparación de a qué temperatura está entrando el aire de la habitación, y si es igual a la temperatura que quiere el usuario, va a dejar el compresor de funcionar por un cierto tiempo. Si la temperatura todavía es más alta que lo que marca lo que el usuario quiere, el termostato marca una temperatura más alta de lo que el usuario quiere, el compresor va a empezar a funcionar, el ciclo va a funcionar hasta que haya esa comparación y sea igual. Hasta ahí corta el ciclo y te mantiene esa temperatura. Cuando la temperatura, lógicamente por el cuerpo que produce el calor que producimos nosotros con el cuerpo, va a subir la temperatura
del espacio va a iniciar otra vez la comparación, está comparando esas variables y cuando haya un leve desfase va a empezar el ciclo nuevamente. Y es cuando dice, entró el compresor que mencionamos, ¿no? Que se escucha el ruido no solamente del ventilador, sino del compresor en sí, es muy característico. Y cuando corta, también es muy característico eso, cuando se llega a la temperatura deseada. Por eso dicen aquí en esta región que un aire acondicionado no se debe, no es que no se pueda, no se debe mantener o ponerlo en temperatura de 16, 17, 18 grados. ¿Por qué? Porque en esta región es muy difícil en un cuarto que llegue a esa temperatura. Es muy difícil, se puede si llega, sí, pero es muy difícil, el consumo de energía va a ser más, en días calurosos que llegamos a 45 grados, lo más seguro es que nunca vaya a llegar en ese momento y va a estar trabajando mucho a sobrecarga ese equipo, por decirlo así, sobrecarga, ¿no? Va a estar y nunca va a llegar. Por eso permanecer en una temperatura de 25, 24 para que el ambiente esté fresco y sí pueda ser razonable que el equipo pueda llegar a esas temperaturas. Pero ese es un sistema de proceso de la información en sí. Otro ejemplo sería el corazón de un animal o un ser humano. Nuestro corazón en sí es un sistema complejo de procesamiento de información. Por ejemplo, nosotros en nuestro corazón, cuando vamos a hacer algún esfuerzo, tiene que bombear más sangre para que podamos correr, por decirlo así, podamos cargar, que es donde nos agitamos, ¿no? La respiración igual, y la oxigenación, pero es todo. El cerebro manda señales para que bombee más sangre y podamos hacer la tarea establecida. También cuando estamos en un peligro, nuestro cerebro manda señal para que se liberen ciertas sustancias que nos hacen estar alerta, que es la adrenalina, ¿no? Vas a estar más alerta y poder correr más rápido, saltar más alto, tener mayor fuerza. Por eso muchas veces cuando estamos en peligro o que han habido accidentes que dice, yo no sé ni cómo salté, pero lo hice. O yo no sé ni cómo corrí tan rápido, o yo no sé ni cómo levanté cierto objeto. Pero es que nuestro cerebro interpreta que necesitamos un plus y nos manda el señal y todo nuestro sistema, como un sistema de procesamiento, hace funcionar esa señal y el elemento de salida es la fuerza o, la velocidad o el salto, X cosa, ¿no? X cosa. También nosotros somos un sistema de procesamiento. El conjunto de instrucciones que especifican la secuencia de operaciones a realizar en orden, deben ser en orden para resolver un sistema en específico o clase de problema se denomina algoritmos. Ok, en otras palabras, y esto mucho, ojo, hay que ponerle mucha atención, en otras palabras, un algoritmo es una fórmula para la resolución de un problema o son pasos ordenados para resolver un problema en específico. ¿Ok? Datos ordenados para resolver un problema en específico. Y existen dos tipos importantes a considerar en los sistemas de procesamiento de la información en una computadora hablando en sí, que puede ser un software y un hardware. ¿Qué es el hardware y qué es el software? El hardware es el conjunto de componentes físicos tangibles de una computadora. ¿Ok? El equipo físico de una computadora. Como lo podemos ver aquí, ¿no? Aquí en los dispositivos de entrada, el teclado, nosotros lo podemos tocar. La pantalla, que es un elemento de salida, un dispositivo de salida, lo podemos tocar. El mouse, que es un dispositivo de entrada, lo podemos tocar. Entonces, eso es lo que se llama hardware, ¿ok? El equipo físico. Mientras que el software es el conjunto de programas, ¿ok? Conjunto de programas que controlan el funcionamiento de una computadora. O sea, el equipo lógico, lo que hace el procesamiento. Por ejemplo, en esta presentación, el PowerPoint es un software que viene en conjunto en un software más grande que sería el Office.
que te da Microsoft. Pero en esas tienen un software dedicado para presentaciones, que sería el PowerPoint. ¿Ok? Que no lo podemos tocar en forma física, pero hace el procesamiento de los datos, hace que esta imagen se mueva, le da las instrucciones para que esto se mueva. ¿Ok? Yo aquí con el mouse le doy la instrucción de que se va a mover para la derecha. El programa con su lenguaje se comunican para que se vea en el elemento de salida que se está moviendo la imagen. Y todo esto en tiempo real mientras no esté saturada la memoria RAM, mientras tu procesador esté bien. ¿Ok? Ahora bien, el hardware, como decíamos, una computadora se compone, ya dijimos, de un CPU, que es un conjunto de circuitos electrónicos capaces de ejecutar algunos cálculos sencillos como suma o multiplicación de números. ¿Ok? El CPU. La potencia de una computadora depende completamente de la velocidad y fiabilidad de la CPU, ¿ok? Del procesador que trae en esa tarjeta. Va a haber también la memoria central que dijimos, que es la información procesada por el CPU y que se almacena. Aquí está, un disco duro como conocemos. Hay discos duros mecánicos y en la actualidad están los discos duros en estado sólido, que son mucho más rápidos, mucho más eficientes, etcétera, etcétera. Porque mientras que un disco mecánico que nosotros hasta lo podíamos escuchar cuando arrancaba, porque es un motor que gira un disco en sí y va generando como si fuera un disco de acetatos, imagínense un disco de acetatos esos antiguos, que va generando los puntos de la información, va guardando mediante un láser los puntos de la información, para luego ser leídas, ¿ok? Pero en el estado sólido ya no, ya el estado sólido es como si fuera una memoria USB dentro de la computadora. Todo se mueve mucho más rápido, el inicio de los programas es más rápido, el inicio de la apertura de los programas es más rápido, todo es más rápido en estado sólido. ¿Ok? Y aquí es donde se almacena. Los programas de computadora se almacenan también en esta memoria, todo almacenado ahí. Podemos tener infinidad de discos si queremos. ¿Sale? No solamente uno, podemos tener 2, 3, dependiendo de qué capacidad tenga, o agregarle un gabinete y tener más discos duros, etc. Los dispositivos de almacenamiento secundario que dijimos son aquellas memorias USBs ahorita. Antes habían CDs, antes habían disquetes 3,5, 5, 3/4, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ahorita son las memorias USBs, aquellos elementos de almacenamiento secundarios que lo podemos ver en este apartado. Y los elementos periféricos o dispositivos de salida, que ya vimos que son dispositivos de salida, pueden ser el más común, la pantalla, el otro, una impresora, etcétera, ¿no? Esos son los elementos. Ahora bien, va a haber diferentes tipos de programas, ¿ok? Que son el software. El hardware por sí solo no sirve de nada. Si nosotros tenemos una computadora sin programas, que el teclado, yo pueda introducir texto con el teclado, el hardware no va a funcionar en nada. El teclado no va a funcionar por sí solo si yo no tengo un procesador de texto, un bloc de notas, etcétera, etcétera. No va a funcionar si no tengo dónde escribir. ¿Sale? Por ser un ejemplo así. Y es necesario la existencia de programas que le indiquen a los dispositivos qué hacer. ¿Ok? El Word le dice al dispositivo de la computadora, va a escribir texto, va a procesar imágenes, ¿no? Y podemos identificar los siguientes tipos de programas controlando a una computadora. Va a haber sistemas operativos, programas de aplicación y sistemas de programación. ¿Ok? Ahora bien, los sistemas operativos ya los conocemos. Es el conjunto de programas y datos que permiten reconocer, identificar y utilizar los dispositivos de una computadora. Generalmente los otros tipos de programas se comunican con el sistema operativo y este es el que comunica las órdenes al dispositivo. Pero ¿cuál es un sistema operativo? El más común es el sistema operativo Windows, que la mayoría de computadoras comunes trae. Hay otros sistemas como el iOS de las Mac,
de que trae el iPhone, el iPad, las Mac, etcétera, etcétera. Es un sistema operativo exclusivo de esa línea de computadoras o de equipo electrónico. Pero hay otros, va a haber otros. Por ejemplo, el más común también de otros es el Linux, que muchos programas se basan en ese Linux. ¿Por qué? Porque tiene muchas fortalezas en cuanto a programación, maleabilidad, etc. Pero son los sistemas operativos. Pero el más común que una persona común y corriente conoce y puede llegar a manejar por su sencillez y que ya está todo plasmado es el Windows que manejamos en nuestras computadoras, si no es una Mac, el que viene por default, por decirlo así. Los programas de aplicación o aplicativos es el conjunto de programas y datos que utilizan de forma genérica las capacidades de la computadora. Las capacidades de la computadora. Generalmente se utiliza para tareas específicas. Esto se trata de programas como lo que vimos ahorita, el PowerPoint. Es crear diapositivas. Esa es la tarea principal o específica, crear diapositivas. El Word, crear texto, creación de texto. El Flash, permitir videos, por decirlo así, ¿no? El Windows Media para ver videos. El Microsoft Edge o el Google Chrome, el programa para entrar a una página web. O sea, son programas de aplicación que tienen solamente la tarea, realizar tareas específicas. ¿Ok? Y se caracterizan por permitir la creación de archivos autónomos de trabajo. El Word tiene su terminación .doc, el Excel .xls, el PowerPoint .ppt, etcétera, etcétera. Así cada programa por lo general tiene su terminación. ¿Sale? Su extensión se dice, su extensión. Doc, XLS, PPT son extensiones que te dice de qué programa estás hablando y ya Word te da hasta el estilo del icono, que no es lo mismo un icono de Word a un icono de PowerPoint. Son diferentes, ¿no? Es más visual. Ahora, los sistemas de programación, que es el conjunto de datos que permiten utilizar las capacidades de procesamiento y almacenamiento de la computadora, con el fin de generar, manipular y divulgar información y generalmente se trata de programas desarrollados en la misma organización o adquiridos a terceros y se caracterizan por no producir archivos autónomos de trabajo, sino consumir bases de datos. ¿Ok? Y bueno, ya que estamos hablando de almacenamiento, nosotros podemos ver tablas con las diferentes unidades de medida de almacenamiento que podemos nosotros ocupar o que vamos a encontrar en diferentes discos duros, porque muchos de estos ya los conocemos. Conocemos que es un byte, que es un kilobyte, que es un megabyte, gigabyte, terabyte. Ya hay más extensiones más grandes que a lo mejor no sabemos, pero por lo general son conocidas. ¿Pero esto qué es? Bueno, esto viene en la memoria principal, que ya mencionamos, que en el disco duro, que es uno de los componentes más importantes de una computadora. Una computadora no puede servir si no tiene un área de almacenamiento, un disco duro. ¿Sale? Y sirve para almacenar información que son los datos, los programas. La memoria central de una computadora es una zona de almacenamiento organizada en centenares o miles o millares de unidades de almacenamiento de forma individual o celdas. Todo se encuentra organizado por secciones muy pequeñas, pero organizadas. El término, y aquí vamos a conocer un término nuevo que viene en esta parte que dice bit. ¿Qué es un bit? El término bit, que es el dígito binario, binary digit, etcétera, etcétera, se deriva de las palabras inglesas binary digit, B-I-T, bit, y es la unidad de información más pequeña que se puede tratar en una computadora. Unidad de información
más pequeña que puede tratar una computadora. No es el byte, no mucho ojo con el byte al bit. El bit, el término byte es muy utilizado en la jerga informática. Todos los conocemos, a lo mejor el bit no lo conocemos, pero el byte sí. Y normalmente se suelen conocer las palabras de 16 bits como dos palabras de 2 bytes. Y a las palabras de 32 bits como palabras de 4 bytes. Entonces podemos hacer esa asimilación. Que 8 bits, al tener 8 bits, al juntar 8 bits tenemos un byte. Por eso un byte equivale a 8 bits. 16 bits como una palabra de 2 bytes. 32 bits como una palabra de 4 bytes. La memoria central de una computadora puede tener desde unos centenares de millares de bytes hasta millones de bytes. Como el byte es una unidad elemental de almacenamiento, se utilizan en múltiplos para poder definir el tamaño de la memoria central. Esto fue también, hubo como un consenso. ¿Qué número quedaría mejor que tuviera subdivisiones más amigables, por decirlo así, entre comillas? Amigables, y quedaron en cuenta que el 2 elevado a algo es compatible con el guardado de información. Por eso está el 2 a la 1, el 2 a la 2, el 2 a la 10, el 2 a la 20, el 2 a la 30, 2 a la 40, 2 a la 50, porque es un submúltiplo. Por eso no vemos 1000 bytes para que sea un kilobyte, sino 1024. Porque 1024 es 2 a la 10. 1024 bytes. 2 bytes, pero elevado a una potencia de 10. Si nosotros vamos ahora, quedamos que 8 bits es un byte. Ahora, si esto lo volvemos 1024 bytes, que sería 2 a la 10, lo convertimos en un kilobyte, o sea, 1000 bytes. Kilo, acuérdense que es 1000. Si estos kilobytes también juntamos 1024 kilobytes, no 1024 kilobytes, se convierte en un megabyte. Que mega, acuérdense que son 1000, pero en este caso millones de bytes. Millones de bytes. Gigabytes son 1024 megabytes. Un terabyte, que ya los discos duros estamos hablando de terabytes, tenemos 1024 gigabytes. Petabyte, 1024 gigabytes. Los terabytes son discos duros, pero ahora el exabyte son una medida muy grande de almacenamiento. Y esto lo podemos nosotros definir. ¿O dónde se utiliza un exabyte? Pues las nubes que mencionamos, como de Google Drive, de OneDrive, su sistema de almacenamiento son de exabytes. Son campos y campos de servidores o computadoras con millones de discos duros almacenando información, y se hacen en conjunto exabytes. Pero ya vamos a llegar a zettabytes, a yottabytes, y van a seguir saliendo subdivisiones. Y por último, tenemos que un terabyte 1024, un gigabyte 1024, megabytes o 1.048.576 kilobytes o 1.073.741.824 bytes. Es una forma de convertirlo, ¿no? Bueno, llegamos hasta aquí y nos veremos en el siguiente video, en la tercera parte.